¿Cómo estás? Pues un poquito aquí apresurado, pero bien. Tráfico. Bien. El tráfico siempre es así, ¿no? Sí, es un Pero problema. bueno. Esta ciudad es un problema y la gente anda estresada, anda histérica, andan de malas, los claxons, el ruido, y todo. el asunto es el dinero que se pierde en horas personas, ¿no? ¿Qué te gusta? Un trayecto de 20 minutos que ahora se vuelve 40, o se duplica, o a veces se triplica. Son pérdidas que no se calculan fácilmente, pero que sí afectan mucho. En los países, en las culturas llamadas desarrolladas o con grados de civilización superior, el uso del tiempo libre, el tema de lo cotidiano que llega a confrontarse con la vacación, con el fin de semana, con la convivencia, los horarios laborales, los descansos, el recreo en el caso de los alumnos, son maneras de compensar de alguna forma el estado de ánimo, la paz de la inteligencia, y se dedican a muchas actividades, no solamente el deporte, el reposo, la lectura, la música, la convivencia, decía yo, el placer de estar con otras personas, no solamente por las redes sociales, y el arte, la producción artística, que tiene otra concepción totalmente diferente a las actividades humanas, digamos. No quiero decir normales, porque sería tanto pensar que los artistas son anormales, pero son diferentes. También son diferentes. Tienen, sí, hace rato decías tú, la inspiración, ¿no? Y esto de la inspiración, el escritor o el poeta, el artista, de repente entra en una depresión y necesita inspirarse, necesita una musa, ¿no? Sí. Algo que le anime a soltar, a sacar su concepción plástica o literaria o musical, para asombrar y para entretener y para el divertimento de la especie humana, ¿no? A mí me viene, ahora que mencionas todo esto, el rollo que me checa a la mente estos textos de Octavio Paz, donde señala cómo el poeta o el escritor, él era las dos cosas, de repente entra en estas zonas de desierto, de aridez, en las cuales no puede inscribir. Llega un momento en el que la palabra no aparece. Entonces se detiene y está tratando de encontrar cuál es esa palabra que le permita empezar o continuar su texto, su poema, su obra de arte, y no llega, y pasan las horas y no llega, y está allí sin poder continuar con la obra, y narra cómo ya está en la noche, todo el día se ha pasado en esta zona de aridez, y decide ir por unos cigarros, ¿no? Bueno, los busca primero allí con cierta ansiedad, pensando que a lo mejor ahí falta el detonante, y no encuentra cigarros ahí en su departamento, y baja a la calle, es fría la noche, va a un pequeño bar, no encuentra los cigarros, tiene que caminar más para ir a una tienda a ver si de casualidad, y en eso aparece la palabra. Entonces rápido regresa, ya sin ir a la tienda, regresa, toma la palabra, y a partir de allí la noche y la madrugada se vuelven productivas. La palabra mágica, la palabra que hace falta para poder detonar toda la obra artística. Y eso creo que, no se necesitan más que momentos especiales que no sabemos quién lo elige, si el artista o la inspiración misma, y eso nos introduciría en el tema que el propio Paz se plantea. ¿Quién inspira esa palabra? Y dice la otra voz.
Es decir, que entre el artista, su obra, hay un tercero, una instancia tercera que podría denominarse la inspiración, en este caso la palabra, el lenguaje, la otra voz, que detona ese encuentro y entonces posibilita al poeta acceder a la poesía a través de su poema. En cierto sentido, el poema mismo, aunque es obra del artista, ya no depende del artista una vez que está realizado. Y esto creo que tiene que ver con la vida cotidiana, porque si bien es cierto, no todos son artistas, no todos somos artistas. Hay artistas de forma muy rara, porque aunque se estudie y aunque se busque el método... A lo mejor en el artista de las letras es más fácil identificar esto que estás diciendo, el encontrar la palabra, como en el reportero o en el periodista, encontrar el punto de la noticia. ¿Qué es noticia? ¿No? Sí. ¿Es noticia entrevistar al Chapo? Pues ¿O no ahora, es noticia? Ahora sí, ¿no? ¿Es noticia entrevistar al Papa o no es noticia? Yo creo que ¿Es noticia que un perro muerda a un niño o que un niño muerda a un perro? Que es el primer ejemplo que te ponen en los talleres de redacción y periodismo. ¿No? Bueno, pienso que con las letras es más fácil decir, estaba inspirado, ve el enfoque, la poesía, la belleza, el ritmo de las oraciones, la frase, la facilidad con la que puedes leer algo. Pero cuando ves una escultura, bueno, a lo mejor las clásicas, las que son totalmente figurativas y reflejan las cosas tal cual son o tal cual las vemos, pues las entiendes y buscas en todo caso la perfección del uso del cincel sobre la piedra, ¿no? O en el bronce cuando se hacen vaciados para las fundiciones, ¿no? Esto, o sea, la monumentalidad, todas estas cosas, ¿ven? Pero en la pintura de una época a la fecha, desde los impresionistas, inspirados además en una serie de conflictos emocionales provocados tal vez por el alcohol o las aspiraciones e inspiraciones de otras cosas, el movimiento social y cultural de los impresionistas. Quizá en el caso del arte se ve más la dinámica social, el cubismo, hasta lo que hoy vemos, las instalaciones, ¿no? Cosas. Un día entré a una sala en el Museo Reina Sofía, en Madrid, sí, y que unos gritos, man, dije, ¿qué está pasando? Y me metí, me asomé y caí en el tema, ¿no? Porque el arte, la instalación, era una chica que estaba sentada en una esquina arrancándose los cabellos de una peluca y diciendo sandeces y leperadas y demás y preguntándote y diciéndote y culpándote y el otro, ¿no? Esa era la instalación que estaba puesta, ¿no? Y pues nos asomamos 2 o 3, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Bueno, pues eso era. O el hecho de que te asomes a un barril y esté dentro un monitor con una cámara que cuando te asomas te ves. Pues el artista buscó algo. Entonces, en la pintura, en esto... Tú piensas, ahora que ilustras el asunto, más difícil por ejemplo... encontrar, dices, ¿dónde se inspiró ¿no? Marcel Duchamp, ajá, que tiene en sus muestras artísticas ahí en Nueva York, mostraba un mingitorio. ¿Y eso qué tiene de arte? De tu arte a mi arte, dirían los chavos. No, y uno podría pensar, sí. Pero después te das cuenta y dices, a ver, ahí está reflejando algo. Está reflejando algo humano. Y tan humano que a veces, cuando nos reflejamos en esas instancias que parecen espejearnos y que denotan cosas nuestras humanas,
creo que hay arte. Bueno, aunque nos cueste trabajo de momento, ¿no? Pero el diseño en sí mismo de un mingitorio pasa por el arte. Sí, porque está mostrando una cierta característica humana. Y creo que en el caso las formas, el grosor, el volumen, en fin, a veces hasta el color. Bueno, no sé si has visto unos que tienen una mosca, ¿sí? Que no es mosca, sino que está dentro del propio material, no es una impresión dentro del propio material. Y tú puedes ver ergonómicos, sí, estéticos, estilizados, ¿no? O sí, redondos. hay una, ¿no? ¿Cómo decirlo? Hay una constante en el diseño de muchas cosas de lo que es, digamos, utilitario, que tiene que ver con lo fálico. Hay una tendencia en ciertas cosas a que todo deriva de la forma de un pene, a lo fálico. Bueno, no dejamos de el ser cepillo de dientes, no dejamos de ser simbólicos. Las botellas, ¿no? Una serie de cosas que tienen que ver con las copas mismas, tienen que ver con los senos, por ejemplo, ¿no? La botella de un refresco de cola tiene que ver con la forma de una mujer, con las caderas. Así es. Yo tengo la impresión, hay como varios cortes, varios desgloses. Uno, que el arte refleja el estado de ánimo de una sociedad. Y como el teatro, el cine, la novela, claro, sí. Entonces son los humores sociales. Sí, se reflejan ahí. Es el fastidio, es el escepticismo, es la desconfianza, es también la euforia, lo contrario, ¿no? Sí, no es solamente la belleza, ¿no? Que era la vieja escuela de la academia, el centro de la obra, de la pintura, cómo debía estar trazado, los componentes, los primeros planos, los segundos, el horizonte, el personaje central, etcétera. Hiciera un tema religioso, la divinidad, ¿no? Como elemento fundamental, etcétera. Entonces, por un lado es reflejo de esos humores, pero por otro lado es esta parte inspiradora, bella, porque el arte que no es bello, aunque parezca que grotesco. Regresaríamos a una de las primeras reflexiones, la belleza. La belleza tiene que ver con el ser, ¿no? tiene que ver con lo verdadero, tiene que ver con lo bueno. ¿No te has fijado? Bueno, ahora hay una ley, hay una prohibición para los grafiteros, ¿no? Hay una ley que si los atrapan haciendo una pinta en las obras públicas, en las obras públicas, no en las artísticas. No es en las artísticas. Vete a ver en el Zócalo, el monumento que está ahí. O sea, obras monumentales que sean... los puentes, el metrobús, y cosas de este tipo del gobierno. La ley dice específicamente las obras públicas e históricas, dice que sean grafiteadas, los responsables pagarán una sanción, la multa, en fin, es una cosa, además son multas y cárcel, y como si fueras un asesino, casi. En el Zócalo hay una obra de Hendrix que regaló Ángeles Espinosa hace, no me acuerdo, 10 años o 12 años, algo así. La colocaron en una de las rotondas que hay, de las dos que hay en el Zócalo, la que está más frente de donde es el Palacio Municipal, más hacia el oriente, que es como una celosía, que es un tipo de obras que hace Hendrix, que lleva muchos años viviendo en México, teniendo una gran participación en la obra de arte del orden escultórico urbano, pintada de blanco. Y es interesante porque te metes y pues ves la ciudad, las formas, los colores, la luz, a través de los huecos que te deja esta celosía. No, se ve que no ha sido, pero bueno. No he ido, pero conozco el tipo de celosía. Bueno, hoy día los chavos, los sábados y los domingos, se trepan como si fueran el deporte que hay en algunos centros comerciales de escalar, que ves que hay como unas piedras que vas escalando, escalan, evidentemente ensucian, etcétera, ¿no? Pero te acercas más y empiezas a encontrar los corazoncitos, ¿no? Pepe y Paco. No, porque hay también de Pepe y Paco. Ya hay de Laura y Elena también hay de eso, de Pepe y Elena, ¿no? O sea, hay de todo hoy día, ¿no? Y empiezas a encontrar firmas, garabatos, cosas, grafitis.
Y ahora que tú venías por la 11, que decías que hay tráfico, me quiero poner a pensar la gente que está desesperada, caminando, esperando el autobús. Me empieza a echar a andar la imaginación y ¿en qué piensa? En manifestar su saturación, su enojo, ¿no? Y lo hace a través de una expresión de graffiti que está penada. Y hay grandes grafitis en el mundo, y hay grandes grafiteros reconocidos, inclusive como obras de arte, ¿no? En las urbes me parece que así es, ¿no? Nueva York, sí, París, ándale, Japón, debajo de los puentes, Tokio. es de lo más común, ¿no? En las riberas de los ríos. Creo que allí se denota los humores sociales. Los humores sociales, eso que decías en uno de estos. O sea, digamos, ese es como un puntos. primer momento. Sí. Un segundo momento, y quizá más hondo, es que en el arte, el que contempla la obra, de alguna o de otra manera Es el que complementa. se reconoce. Y al reconocer ese elemento, complementa la obra. Sí, porque no es lo que el pintor, el autor, el escultor, lo que tú quieras, quiso imprimir o dejar ahí en impronta. Sí, de hecho, es un pensamiento, es una manera de ser. De hecho, el idea. artista ni podría. ¿Y a cómo veces lo ve el otro, no? Sí, yo he tenido la suerte de presentar alguna obra y es difícil porque te preguntas, bueno, ¿tú qué ves? Y yo parto de una idea, ¿me gusta o no me gusta? ¿Me siento cómodo al verla o me agrede? Mira, por ejemplo, yo recuerdo, porque creo que esto... Y el gusto tiene que ver con tu nivel cultural. Sí, también. Tu orden de la apreciación. Y también con tus intereses. Con tus intereses y con tus valores y con tu sensibilidad, manera de pensar. Claro. Con tu sensibilidad, Claro. porque, mira, me ocurrió, es curioso, a mí nunca me había gustado la obra de Frida Kahlo. La verdad, se me hacían piezas feas, desproporcionadas. Pero es que corresponden al orden de la naturaleza de la pintora, que entró en la dimensión de... Como de esta desesperación, y de la deformación física de la figura. O sea, acuérdate que antes era la figurativa, ¿no? Sí. O sea, el hacer los ojos cual tal eran, las cejas cual tal eran, la boca, las proporciones, las 7 veces el tamaño de la nariz reflejados en el cuerpo. Toda esa serie de técnicas, ¿no? Diríamos llegan el los pentagrama del rostro. Los griegos eran, ¿no? La vieja escuela. Pero bueno, en el caso de Frida, yo no entendía por qué se había hasta cierto punto popularizado, por ejemplo en la universidad. Es un emblema, Frida. Sí. Es un emblema. Y a mí me molestaba, o sea, me causaba cierta repulsión. Y sin embargo, cuando leí un artículo de Vargas Llosa sobre la pintura de Frida, allí me cayó el 20. Que ella refleja lo que tú decías en este momento, refleja su condición, su cojera, refleja su estatus, su malestar psicológico, claro. Su malestar social. Y todo esto combinado y dices, caray, ahora entiendo. Y su vanidad. De ese cuadro. Y su vanidad. Todo mezclado. Sí, por supuesto, era una mujer. Que hay pintores o pintoras, fundamentalmente pintoras, yo conozco a una por aquí cerca, que se pinta ella. Ella es el centro de su... Diríamos, ¿sí? de su este afán artístico. Sí. ¿No? Y se pinta de 1000 formas, ¿no? Y rodeada de 1000 cosas. Pero es ella siempre. Pero eso lo entiendes cuando ubicas, conoces algo del artista y dices, refleja. No deja de ser un humor personal que está allí brotando. Me parece a diferencia de los copistas, ¿no? Porque así como en la literatura y en los textos también se dan casos, ahora con las tesis se dan casos de que los alumnos presentan unas tesis maravillosas y algún buen sinodal, algún buen profesor dice, oiga, qué bien copió usted mi trabajo de hace 20 años, ¿no? Bueno, también siempre se dan los pintores que diríamos, te sacan un catálogo, por aquí por el barrio del artista te sacan un catálogo y dicen, ¿cuál quiere usted? Oiga, es que los geranios no me gustan, pues le ponemos coliflores y zanahorias, y si quiere usted le ponemos un perro por ahí corriendo, o sea, es al gusto del cliente, ¿no? Ahí pues sí se reconoce la habilidad del dibujante, ¿no?
No sé si eso se llame arte, ahí yo ya no. Yo creo que no sí, pero también hay que ver es un debate difícil. Que a veces es posible falsificar, o sea, la moneda falsa circula con la moneda verdadera. No hay nada más falso. Parecido incluso. Parecido que lo falso a lo verdadero. Entonces, que también, es un arte, el arte de falsificar. En la Segunda Guerra Mundial se dieron muchos casos. Sí. Se falsificaban pasaportes, creo que a la fecha. Y cuadros, obras de arte. Obras de arte, sí, es verdad, ¿no? Todo es una galería, ¿no? La confiscación, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que sí, por supuesto, hay arte, hay habilidad, hay capacidad. Pero creo que el artista, y por eso hablábamos de la inspiración, si la inspiración es algo ajeno al artista o está en el artista mismo. Y hay las dos posturas. Hay quienes sostienen que está en el artista y hay quienes sostienen que está fuera del artista. Es la inspiración, es la musa que, diríamos, inyecta o suelta o riega un poco al artista para que éste confeccione la obra, ¿no? Como quiera que sea, tengo la impresión que en el mundo artístico es donde se refleja mejor el estatus de una sociedad, los humores de una sociedad. La reflejan y la proyectan además. Y también tengo la impresión que si no tuviéramos arte, no podríamos conocernos a nosotros mismos, no podríamos reflejarnos. Dentro de las categorías de la vida, de la inteligencia, ¿el arte dónde se ubica? Porque se privilegia, por ejemplo, la matemática. Las ciencias exactas tienen un gran valor y son medibles, ¿no? Y hay una buena parte de la civilización y de las culturas que se van por el orden de lo medible. De ahí viene toda la parte de la evolución humana de los países nórdicos con la creación de la herramienta. O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer un clavo? ¿Qué fue primero, el clavo o el tornillo? Evidentemente fue el clavo, ¿no? Sí, y el que hizo el tornillo ya traía otro rollo en la cabeza. Sí, ya más para una estructuración. Para meter el tornillo tuvo que tener un agujero donde meterlo para unir algunas cosas y tuvo que contar con un desarmador. Que no sé por qué se llama desarmador, se debe llamar armador, atornillador. Pues y las de dos ahí cosas. A las llaves, a una serie de cosas. Y toda la revolución industrial. La revolución industrial y todo lo que tiene que ver. Pero eso te habla ya de una estructura. De una estructura mental que en otros países no se da. Se da la siembra, el cultivo, la observación de los animales, la cocina, la fabricación de los vinos, los licores, los jabones, las lociones, los perfumes, las telas, etcétera, ¿no? Todo esta... ¿Dónde está el arte? La industria. Bueno, si regresamos un poco atrás, ¿no? Ya en la poética, por ejemplo, Aristóteles hablaba de una facultad que sería la que corresponde al arte. Facultad. Sí, una intermedia, diríamos una situación intermedia entre la vida inteligible y la habilidad, porque el artista también tiene capacidad de plasmar. Entonces, el artista no es el filósofo que contempla las esencias, y por eso no está en este lugar de contemplación, pero tampoco es el artesano. Aristóteles se cuida de distinguir el asunto del artesano y el artista. El artesano solo tiene la habilidad de reproducir. Por ejemplo, los copistas que decías hace rato, de que vas a los sapos y te dibujan, te hacen lo que tú quieras, ¿no? Y como los que te escribían cartas ahí, ¿no? En los escritorios públicos, ¿no? Digamos, todo esto es artesanal. La diferencia del artesano con el artista es que en el artista hay una cierta universalidad. En el artesano no, en el artesano todo es la particularidad. Allí se queda a ese nivel empírico, por decirlo de alguna forma. En cambio, el artista
da un paso más. ¿No es demeritar el trabajo de un artesano? En cierto sentido, así, digamos, así lo establece Aristóteles. Uh-huh. Sí, por supuesto que no es lo mismo conocer no solo cómo se hace una cosa, sino conocer sus causas. Esa es la diferencia con el artista. El artista no solo hace la obra, sino sabe. El artesano como que viene a ser el pintor que decía yo, que tiene el catálogo y cual quieres. Repite la es manera el que tiene la habilidad hacer habilidosamente para hacer lo mismo siempre. Te lo reproduce. Y no se sale de ese molde porque no sabe cómo resolver. O puede hacer varios moldes. El asunto es que no conoce cuáles son sus causas. O sea, cuáles el son artista sus sería elementos. el que crea, el creador. Lo crea, pero conoce. Ajá. Conoce cuáles son los elementos. Pero tiene un porcentaje de novedoso, de creativo. Sí. Y además depende de la inspiración. Si no tiene inspiración... Ahora, se habla de la inspiración divina. Ajá. Se habla de la inspiración de los santos. Sí. El caso de Teresa de Ávila me parece peculiarmente citado cuando se habla de la inspiración divina, ¿no? Así, desde luego es ella y San Juan de la Cruz, o el diálogo Juana de Arco inclusive, ¿no? El diálogo del alma del ser humano con Dios. Sí. Sería eso la inspiración divina. En el arte la inspiración sería el diálogo del cerebro, del alma, de las aptitudes, de los sentidos y el conocimiento de la creación. El que quiso estudiar esto, y me parece que lo hizo con cierta hondura, fue Levi Strauss. Levi Strauss, ¿no? El filósofo. Sí. No el de los pantalones. Antropólogo, no, ese es otro, ¿no? Es otro. Deben ser sus nietos. Quién sabe, pero es un apellido, creo que judío, ¿no? Bueno, él es francés, no sé si... Pero debe ser por el Levi, Sí. ¿no? Levi. Que retoman algunos otros antropólogos, incluyendo, no por ser antropólogo, Octavio Paz, en el sentido de decir, parece que hay en la condición humana, a través del lenguaje, una especie de comunicación inconsciente. De tal manera que cuando brota la inspiración, el artista la detona y los destellos pueden ser percibidos vía el lenguaje simbólico por los demás. Pero Octavio Paz no usa ese lenguaje, dice no. La inspiración es la otra voz, es el lenguaje el que inspira. La palabra. Qué fuerte. Logos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que a final de cuentas, los seres humanos, cuando en algún momento de nuestra vida o en algún momento de nuestras circunstancias, inclusive en medio del tráfico, de repente estos destellos de la palabra que se deja ver por alguna fisura de nuestra mente o de nuestro sentir, y brota el destello. Claro. Y eso es lo que nos hace soportable todo esto. El tráfico. Se nos fue el tiempo volando con este tema. Pero bueno. Doctor, nos vemos la semana próxima. Jesús Manuel, primero Dios. por aquí. Muchas gracias, como siempre. Un placer. Los periodistas.